Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo de importante o no es el hecho de tener un título académico, más que nada referente a la universidad, a la hora de poder trabajar como un desarrollador de software y cómo, dependiendo del puesto de trabajo o el sector o otro tipo de factores, puede influenciarnos y afectarnos en mayor o menor medida, ¿vale? Al final todo esto va a ser desde mi punto de vista, dado que yo empecé en la universidad y acabé haciendo un grado superior aquí en España. Ya depende de en cada sitio los títulos y al respecto que tengáis, ¿vale? Pero en definitiva de eso va a tratar este vídeo. Recordad también que tenéis aquí abajo link a mis redes sociales, también a mi newsletter de Sunday y todo lo demás. Si queréis dejar vuestros comentarios también se agradecen al respecto y espero que os guste mucho. Así que sin mucho más que decir, vamos a ello. Lo primero, ¿importa el título académico en la programación? Bueno, para eso vamos a ir viendo una serie de diferentes puntos, que es ¿por qué surge para empezar esta pregunta en el mundo tecnológico? Pues esto viene principalmente porque en el resto de, principalmente, carreras, tú das por hecho de que todo el mundo tiene que ir y seguir el típico camino de ir a la universidad, estudiar ahí muchos años, puede que hacer un máster para especializarte, etc. Es decir, por ejemplo, comparado con lo que puede ser en otras carreras como es medicina, tú das por hecho de que un médico, ¿vale? Uno que te tiene que operar, o por ejemplo a corazón abierto en el peor de los casos, u otro tipo de operaciones, al final es algo muy específico y no das por hecho que se lo ha sacado en un curso que haya hecho en 6 meses, 1 o 2 años, sino que al final ha dedicado mucho tiempo de su vida, muchas prácticas, etcétera, ¿vale? Esa es la principal diferencia que tenemos aquí entre la industria del software y otras profesiones más reguladas. ¿A qué se debe también todo esto? Bueno, a que a día de hoy también, dando el matiz dependiendo de qué tipo de trabajo sea más o menos de nicho lo que vayas a tener que hacer como desarrollador, programador, al final es aprender una serie de tecnologías, conceptos que realmente tú en gran medida, y dado que la información está en internet y todas las herramientas, porque es una gran filosofía del software, ¿vale? Que sea todo de código abierto y poder todo el mundo aprender y practicar por su cuenta, pues al final tú puedes tener toda esa experiencia y al final acceder a todo ese conocimiento en cualquier momento si tienes acceso a internet, un ordenador y demás, ¿vale? Comparado con otro tipo de carreras, como ya hemos dicho, en las cuales no se puede y es muy tajante por eso, y la gran crecida y demanda a día de hoy de las diferentes habilidades, como puede ser precisamente para programar aplicaciones web, móviles, etcétera. Es decir, todo evoluciona de cara a que haya muchos más desarrolladores porque hay una gran demanda de diferentes aplicaciones, etcétera, ¿vale? Entonces eso también puede influir a que se pueda más el hecho de hacer de una manera más fácil, generar o tener en el sector a más gente de una manera más fácil. Esto se vio mucho en el COVID, cuando todo el mundo solo podía acceder a servicios en internet porque estábamos todos en casa y hubo un gran punte, ¿vale? Una gran cantidad de desarrolladores que se pusieron precisamente no solo a aprender, sino otros a trabajar. Hubo una gran crecida en la demanda, cosa que no sucede tan normalmente en otras profesiones, ¿vale? Entonces, partiendo de ese punto, vamos a ver ahora precisamente cuál podría ser, ¿no?, el valor de un título en la programación, y luego iremos desglosando cuándo puede convenirte a ti más o menos, ¿vale? Un título universitario en la programación te da por hecho no solamente que sabes programar, sino que, en definitiva, eres un ingeniero. ¿Qué implica ser un ingeniero? Bueno, aparte que tienes unas bases teóricas y fundamentos sólidos de algoritmos, estructuras de datos, paradigmas de programación, conocimientos matemáticos, lógica computacional, ¿vale? En definitiva, todo esto es en un ámbito, como ya hemos dicho, mucho más profundo. ¿Qué sucede? Que en una gran mayoría de los casos no es necesario tener una gran cantidad de conocimientos, como hemos dicho aquí, principalmente matemáticos, ¿vale? Porque al final el hecho de tener fundamentos de ciertos algoritmos para entender cómo funciona, estructuras de datos, y al final tú, conforme luego vayas también
creciendo a nivel profesional como desarrollador, te va a interesar también aprender paradigmas de programación, arquitectura, buenas prácticas, etcétera, ¿vale? Toda esta parte es más o menos asumible que sí que lo puedes al final conseguir en mayor o menor medida a lo largo del tiempo o en unos, por ejemplo, grados superiores, ¿vale? Que más o menos también te dan ciertos conocimientos. Ahora bien, la parte de matemática y una lógica más profunda sí que es cierto que no se llega a profundizar tanto en otros sitios como no sea en básicamente la universidad, que es donde se le da un mayor peso a este tipo de conocimientos, dado que hay muchas asignaturas relacionadas con matemáticas, con física, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué valor tiene realmente? Bueno, hablando en España y dependiendo de la empresa, no es para nada una obligación el hecho de tener el título de programación, y para una gran mayoría de trabajos, si por ejemplo tienes un grado superior, ya con eso podrías acceder sin problema. Incluso hay otros cursos más cortos como pueden ser bootcamps y demás, que eso, dependiendo también del tipo de trabajo que quieras, incluso también te lo van a poder dar la oportunidad y la facilidad de obtener algún trabajo. Ahora bien, eso sí que es cierto que está bastante más acortado dependiendo de lo largo que sea el bootcamp, pero eso sí que ya está ahí en un límite, diría yo, ¿vale? Pero al final también es cierto que hay otras empresas que llevan muchos años y que siguen el mismo patrón al respecto a la hora de contratar o darle prioridad a gente, dado que al final todo esto de los grados superiores, bootcamps y democratizar tanto esta profesión no se llevaba dando en otros años, ¿vale? Esto ha sido ahora, sobre todo en los últimos años, con, como hemos dicho, el gran auge, y por eso hay oportunidades laborales en las cuales las empresas más, algunas tradicionales y grandes, van a poder, seguramente si tienen una gran cantidad de demanda de personas, darle prioridad a este tipo de personas que tienen un título académico. También recalcar que en otros países sí que pueden ser bastante más estrictos a la hora de ver cuál sería el equivalente. Por ejemplo, si no tienes un título universitario o un grado superior, por ejemplo, con lo que le corresponde en su país. Por eso, también en este punto tiene un valor adicional el título de la universidad, dado que sí que tiene un equivalente muy directo en, yo diría que todos los países, ¿vale? Porque al final es algo más internacional. Entonces, en ese aspecto te lo pone también más fácil de cara a trabajar en otras empresas de otros países. Igualmente, tú, si puedes demostrar tus conocimientos y resolver las pruebas que te pongan al respecto, pues es igualmente probable que tarde o temprano acabes consiguiendo un puesto de trabajo en donde te lo puedas proponer, ya sea en otro país, otra empresa, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, por ese aspecto no hay que preocuparse mucho. Así que sin más, vamos a seguir viendo más puntos al respecto. Y como hemos dicho después de esto, ¿es posible ser programador sin un título? Bueno, como ya hemos dicho, sí, con el gran crecimiento de bootcamps, cursos online y al final de autoaprendizaje, es súper fácil a día de hoy, entre comillas, ¿vale? Porque está toda esa información ahí y otro tipo de, no solo cursos, sino que en definitiva hay muchas vías, dependiendo del caso que más te favorezca a ti a la hora de ponerte en un cambio profesional, ¿vale? Al final, incluso si quisieses ser autónomo, es todavía más fácil, dado que en ese aspecto, mientras tú consigas algún cliente y puedas darle el producto que quiere, ya en ese sentido lo tienes hecho, porque al final es básicamente cumplir con las expectativas del cliente, y si tú has conseguido hacerlo, pues ya está, el cliente no te va a venir y a pedir directamente un título universitario que lo pruebe. Tú sin más puedes mostrarle cosas que hayas hecho y eso puede que le sirva ya de prueba. Entonces, casos de éxito de desarrolladores sin títulos hay de manera autónoma, pero también en grandes empresas hay gente que lo ha conseguido, ¿vale? Porque al final, con tiempo, dedicación, si te gusta mucho, al final puedes acabar destacando y consiguiendo en ese aspecto tus objetivos. Como habíamos dicho, ¿qué priorizan las empresas antes, título o habilidades? Bueno, pues básicamente, y más a día de hoy, habilidades. Sobre todo en el momento en el que se publica este vídeo, por ejemplo, en América ahora mismo están muy enfocados en que a las personas con talento y habilidades en el sector de la programación
les incitan mucho a día de hoy de que quieran ir allí y darle todas esas habilidades para favorecer a los Estados Unidos de América. Entonces, como veis, todo el mundo está empezando a tirar en ese ámbito, aunque si tienes habilidades y puedes demostrarlas, es más que suficiente. Y después, como hemos dicho, ¿qué otras más cosas importan realmente en la industria? Pues sí que pueden marcar la diferencia y que no requieren un título universitario. Bueno, tener un portafolio y proyectos reales, ¿vale? El hecho de poder mostrarle al mundo de una manera fácil lo que has hecho y de lo que eres capaz, eso siempre suma puntos, porque al final, si has hecho algo y todo el mundo puede verlo, usarlo y demás, es una gran diferencia. Luego también el hecho de tener networking y presencia en la comunidad es algo que al final siempre suma puntos, no es que sea necesario completamente, pero al final si eres una persona que es conocida dentro de la comunidad, que al final tienes unos estándares de calidad o que se te conoce por ciertas cosas, eso también puede llegar a sumar puntos. No es que a las grandes empresas normalmente les pueda llegar a importar mucho, depende también de el puesto de trabajo en el que quieras, porque sí que hay empresas que tienen puestos relacionados con el hecho de la influencia, la comunidad, etcétera, ¿vale? Pero esos son mucho más contados, por eso no es tan relevante, pero al final sí, la experiencia, habilidades prácticas es un fundamental, como ya hemos dicho, lo que más les interesa, y las certificaciones es una cosa que realmente también tiene su punto a favor, dado que en un corto periodo de tiempo puedes especializarte mucho en unas ciertas tecnologías que, si no, también es complicado de que una persona pueda, como ya hemos dicho, igual que con todo lo anterior, determinar si estás cualificado como para realizar ese trabajo. Certificaciones como por ejemplo las más típicas son de Amazon Web Service, Cloud de Azure, a lo mejor otras relaciones con la programación como Java. Al final, si tú tienes una certificación firmada y válida por las empresas que están detrás de todas estas tecnologías, pues siempre suma puntos. No es esencial, pero suma puntos y desde luego es algo bastante recomendado. Ahora bien, ¿qué se recomienda según cada perfil? Bueno, ahí ya es una decisión complicada, que depende de cada uno, pero por ejemplo, generalizando, para alguien que es joven y que no sabe por dónde empezar, quizá el hecho de meterse en una carrera de 4 años directamente puede que sea algo bastante chocante y que no sea para él, o que luego en verdad coja y descubra que le gusta mucho. También es cierto de que debería tener claro hacia dónde tiene o quiere ir, si en un conocimiento mucho más profundo a nivel de ingeniería y de cómo funciona todo, o si simplemente quiere programar desde un nivel de abstracción más alto, ¿vale? Y no quiere saber tanto en detalle, o al menos de momento, para ir empezando. Puede ir probando por su cuenta, entonces en ese caso es más recomendable si tiene un tiempo medio, o sea, 2 años que dura un grado superior, puede estar muy bien. Para alguien que quiere cambiar de carrera, también, dependiendo si pueda permitirse, en este caso, el tiempo necesario, pues lo dicho, lo más típico podría ser cogerse a lo mejor aquí un grado superior, si quieren ir aprendiendo por su cuenta ambos, pasar directamente a otra carrera es otra opción, depende ya también de, como hemos dicho, si puedas permitírtelo o si ya es una persona que está, digamos, con una edad más grande y necesita un cambio rápido, pues igual un bootcamp es su opción más segura en este caso, ¿vale? Aunque no sea lo que pueda llegar a garantizarle más o menos, pero es una opción válida, ¿vale? Igual que alguien con experiencia que duda si estudiar una carrera universitaria, pues en este caso sí que si tiene las dudas podría ir a la universidad o no, o coger certificaciones. Al final esto es un mundo muy grande y complejo y cada persona tiene que poder priorizar más o menos según de su experiencia, como hemos dicho. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos? ¿Es realmente necesario un título en la programación? No, solamente que dependiendo del tipo de trabajo en el que quieras va a ser más o menos difícil que lo consigas si no tienes un título, ¿de acuerdo? Universitario, como ya hemos dicho, de cara al extranjero en ciertas empresas, o quizá trabajos muy de nichos que requieren conocimientos matemáticos profundos. Eso
también hay que tenerlos en cuenta, pero en definitiva para la gran mayoría de puestos de trabajo no es necesario un título de programación. La importancia de adaptarse a la realidad del mercado, como hemos dicho, si hoy en día se demanda una serie de trabajos que no requieren estos conocimientos tan profundos que da la universidad, pues al final lo más típico es que la gente se vaya a hacer, lo dicho, grados superiores o bootcamps, o dependiendo de su situación, ¿vale?, vaya a elegir lo que prefiera. Como consejo final también, basado en mi experiencia y en algunas tendencias que se están viendo a día de hoy, yo lo que le recomiendo a la gente, porque es lo que yo he hecho, es que si le gusta mucho o tiene la sensación de que le puede gustar la programación, que empiece primero por su cuenta a probar algo, hacer alguna serie de ejercicios con tutoriales, algo sencillito, y si ve que es algo que le gusta, no le es especialmente frustrante y le llama y le da la curiosidad, después de probarlo un tiempo yo le aconsejaría que fuese a un grado superior, y si eso lo complementa por su cuenta, por seguir aprendiendo y haciendo cosas, le va a ir muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, con ya todos estos puntos hemos llegado hasta el final de este vídeo, así que si os ha gustado recordad que podéis darle like, suscribiros, compartirlo, dejar en la caja de los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto, que también me interesaría, y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.